Gracias te damos, Señor, por una reunión más, Señor. Gracias, Padre, porque eres tú, Señor, quien nos ha convocado esta noche, Señor. Eres tú, Padre, el que tiene preparado algo maravilloso para nosotros, Señor. Eres tú, mi Dios amado, quien nos tiene en este lugar, Señor, conectadas en esta llamada con mis hermanas, Señor, para poder aprender más de tu palabra, Señor. Te ruego que nos enseñes, Señor, en esta hora, que prepares nuestro corazón, Señor, para aprender más de ti, Dios del cielo. En el nombre de Jesús ponemos esta reunión en tus manos, Señor, y declaramos, Padre, que tu gloria se mueve en nuestra vida, Señor, que tu palabra transforma nuestros corazones, Señor, y que esta noche, Padre, vamos a ser edificadas con lo que tú tienes preparado para nosotras, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, todo lo dejamos en tus manos, mi Rey. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios, mis amadas hermanas. Esta noche pues vamos a continuar con la serie de enseñanzas que hemos estado tratando, la esposa de Cristo. Y en este día vamos a hablar sobre una esposa fiel. Hablando en general, ¿verdad? Refiriéndose a la iglesia de Cristo, que la palabra, la escritura la llama la esposa por la que Cristo viene, por la que Él murió en la cruz y entregó su vida, refiriéndose a hombres, mujeres, niños, jóvenes y todos aquellos que hemos entregado nuestro corazón a Jesús. Todos los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo somos la esposa de Él. Así que hoy vamos a hablar sobre una esposa fiel. ¿Qué es la fidelidad? La fidelidad es la capacidad, el poder o la virtud de dar cumplimiento a las promesas. También es la capacidad de no engañar y de no traicionar a los demás. Fidelidad es un valor moral que capacita al ser humano para cumplir con las promesas y compromisos asumidos. Es el cumplimiento de la palabra empeñada, la capacidad para no engañar ni traicionar a los demás. Fidelidad es la actitud de alguien fiel y confiable en quien se puede creer. Entonces, ser fiel es ser confiable, firme e incondicional. Y la Biblia habla de esta clase de fidelidad de muchas maneras. Pero en realidad la fidelidad es un atributo de Dios. Y también es una cualidad que tenemos aquellos que hemos entregado nuestro corazón a Dios, porque la Escritura dice que Él nos hace partícipes de su naturaleza divina, ¿verdad? Entonces es un don del Espíritu Santo también. Lo cierto es que el mundo, mis amadas, está al revés. Y tenemos que reconocer la realidad, porque la verdad es que la mayoría de personas, bueno, quizás no la mayoría, pero una gran cantidad de personas no valora la fidelidad. El mundo está cada día decayendo más, está cayendo más y más y más y más en el pecado. Y lo más triste es que esta situación ya no solamente está afectando a la gente del mundo, sino que está afectando el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios ha caído en este gran error de adoptar la infidelidad como algo normal. Y no estoy hablando simplemente del adulterio, estoy hablando de la infidelidad en general. Porque ahora, mis amadas, el pecado parece ser que es algo normal. Y por eso el profeta dijo, en los postreros tiempos a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Pero nosotros debemos de llamarle pecado a lo que es pecado, ¿verdad? Y la infidelidad es pecado, mis amadas. Dice Oseas 4:1, escuchad la palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra, pues no hay fidelidad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Miren qué interesante esto. No hay fidelidad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Esto lo dice la palabra, no lo digo yo. Salmos 12:1. Salva, Señor, porque el piadoso deja de ser, porque los fieles desaparecen de entre los hijos de los hombres. Qué tremendo, estamos llegando a un tiempo
donde cada vez es más la cantidad de personas infieles. Salva, Señor, porque el piadoso deja de ser, porque los fieles desaparecen de entre los hijos de los hombres. Salmo 78:8 dice: y no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Es una cosa que a veces venimos arrastrando desde nuestros padres, rebeldía, y nuestro corazón se ha separado de Dios y por lo tanto nuestro espíritu se vuelve infiel a Dios. Oseas 1:2 dice: cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, el Señor le dijo: anda, toma para ti a una mujer ramera y engendra hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente, abandonando al Señor. Hoy vemos tanta cantidad de pecado, mis amadas, las iglesias aceptando un montón de cosas que están contrarias a la Escritura, que están contrarias a lo que la palabra del Señor enseña. Es tan terrible lo que estamos viviendo, porque dice la palabra, porque la tierra se prostituye gravemente, abandonando al Señor. Esto es lo que estamos viviendo. Oseas 5:7 dice: han obrado perversamente contra el Señor, porque han engendrado hijos ilegítimos. Ahora los devorará la luna nueva junto con sus heredades. Es tan terrible, mis amadas, porque lo que estamos viviendo es una cosa que trae muchas consecuencias muy graves. Oseas 9:1 dice: no te alegres, Israel, con gran júbilo como las naciones, porque te has prostituido abandonando a tu Dios. Has amado el salario de ramera sobre todas las eras de grano. El Señor está comparando a Israel, a la nación de Israel, con una prostituta. Dice: ustedes se han prostituido porque han abandonado a Dios, como la ramera, como la prostituta que acepta el salario de prostitución. Así ustedes lo están haciendo, le dice Dios al pueblo de Israel. Y lamentablemente, como les digo, la esposa de Cristo, la iglesia de Cristo, está aceptando mucha prostitución espiritual. Bien, vamos a comenzar con el punto número 1 y quiero que hablemos un poco sobre la fidelidad en el matrimonio para comenzar. Porque el matrimonio es comparación. Dios creó el matrimonio para comparar el matrimonio entre Cristo y la iglesia. Es un referente, es un simbolismo del matrimonio entre Cristo y la iglesia. Lo que para algunos es infidelidad, para otros puede que no lo sea. Aunque existe ambigüedad con respecto a este tema, la Biblia tiene una posición firme al respecto. Es importante recalcar que cuando la Biblia habla de adulterio, se refiere únicamente a la infidelidad dentro del matrimonio. Esto es porque en la antigüedad no existía el noviazgo como lo conocemos hoy en día. En otras palabras, en el tiempo antiguo la gente no se ennoviaba y tampoco la gente vivía en unión libre, sino que la gente, cuando se casaba, tenían su ceremonia de casamiento y no era una cosa de que vamos a vivir en unión libre para probar a ver si podemos vivir juntos, no, sino que se matrimoniaban desde el principio. Entonces, los principios son claros y debemos entender esto, que aunque usted no esté casada con alguien, pero si usted tiene una relación con alguien, ya sea de noviazgo o en unión libre, y usted le es infiel a esa persona, usted comete adulterio. Usted está cometiendo adulterio. ¿Por qué? Porque usted, en el momento que usted se junta con esa persona, usted se vuelve uno con ella, dice la palabra, ¿verdad? Entonces esto es algo que el Señor condena totalmente. La infidelidad en el matrimonio. La infidelidad no es justificación en ningún contexto. Ninguna persona que es infiel se le puede justificar. Que fue infiel por esto, porque que fue infiel por aquello, que porque su esposa era aquí, porque su esposo era allá, porque su esposo no le daba amor, porque su esposa no lo respetaba. No existe excusa
La infidelidad es un pecado. La lujuria también es infidelidad. Puede ser que usted quizás no se esté acostando con alguien literalmente, pero si usted está teniendo en su mente pensamientos o en las redes sociales, usted está teniendo relaciones ilícitas o usted está con sus ojos observando cosas que no tiene que observar, como la pornografía y todo eso es infidelidad, todo eso es adulterio. Quien es infiel es falto de entendimiento, dice la palabra. Dice que es falto de entendimiento. Entonces, puede ser que a usted su pareja le sea infiel, pero no por eso usted se va a ir a hacer lo mismo, porque su cónyuge quizás puede ser que sea falto de entendimiento, pero usted no lo es, porque usted es una hija de Dios. Apocalipsis 2:10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, dice la palabra, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel, mi amada. Aunque a ti te sean infiel, sé fiel tú, porque tú eres fiel a Dios, no a una persona. Y el Señor dice: y yo te daré la corona de la vida. La infidelidad no es justificada en ningún contexto. La primera parte de Hebreos 13:4 en la traducción lenguaje actual dice que todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. Y esto es porque el matrimonio es comparado a la relación, como les decía, entre Jesús y la iglesia. Efesios 5:22 al 26, ya lo hemos hablado en algunas ocasiones aquí. Al verse de esta forma, no puede existir el adulterio en una pareja bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia debe de existir el adulterio en una pareja. Entonces, por otra parte, las relaciones sexuales son un privilegio que solo se puede disfrutar dentro del matrimonio, mis amadas. Las relaciones sexuales son un privilegio que solo se puede disfrutar dentro del matrimonio y únicamente con el cónyuge. Quiero que me ayuden a leer, por favor, Primera de Corintios, amada Meli, Primera de Corintios capítulo 7, versículo 3. Dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Génesis 2:24, ¿qué dice? Dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ok, ¿qué dice? ¿Y serán qué? Una sola carne. Entonces, cuando nos unimos en relaciones sexuales, nos volvemos una sola carne con la persona con quien nos estamos uniendo. Entonces, por esa razón es que Dios es tan delicado con esta situación, mis amadas. Como les digo, el mundo adopta muchas cosas, la iglesia incluso adopta muchas cosas, pero no es porque así sea conforme a la palabra. Entonces, amadas hermanas, la infidelidad es un pecado. La Biblia afirma categóricamente que la infidelidad es un pecado. La segunda parte de Hebreos 13:4 en la traducción lenguaje actual dice que el esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro, porque Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en el matrimonio. Entonces, preciosas princesas, simple y sencillamente la infidelidad no la podemos tolerar. La infidelidad es un pecado. La Biblia lo afirma que es un pecado. El esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro. Dice Efesios 5:22 al 25, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia
y se dio a sí mismo por ella. Entonces aquí vemos en este pasaje un conjunto, un matrimonio conforme a la voluntad de Dios. Las mujeres, sometidas a sus maridos. ¿Por qué? Porque el marido es cabeza del hogar. Entonces, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Así dice que como la iglesia está sujeta a Cristo, las mujeres también deben estarlo a sus maridos en todo. A veces pensamos que infidelidad es necesariamente ir a adulterar, pero a veces hay un tipo de infidelidad, según mi punto de vista, que es cuando nosotros ya no respetamos a nuestra cabeza. Por ahí comienza muchas veces la infidelidad sexual, digamos, cuando nosotros ya no respetamos a nuestra cabeza. Entonces debemos de tener mucho cuidado. El Señor dice a los maridos: amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Cuando hay un esposo que ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia, y cuando hay una esposa que se somete a su esposo, que lo respeta como cabeza, entonces no hay ninguna puerta abierta para la infidelidad en el matrimonio. No hay ninguna puerta abierta para el adulterio, porque significa que en ese matrimonio hay unidad. Entonces esto es hablando en lo que nosotros tenemos que hacer en la fidelidad en cuanto al matrimonio. Pero no solamente el adulterio es infidelidad delante de Dios. Sabemos que el adulterio tiene graves consecuencias, pero hay otra cantidad de pecados que representan infidelidad delante de Dios. Y quiero que vayamos, amada Ami, mi ayuda, con 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 10. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maleantes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Así es. Entonces ahí la escritura menciona varias cosas que dice que estas personas no heredarán el reino de Dios. Entonces significa que cuando dice no heredarán el reino de Dios, es que no se podrán casar con Cristo. No pueden ser parte de la esposa de Cristo. No pueden ser parte de las bodas del Cordero. ¿Quiénes? Los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones, o sea, los que tienen algún tipo de relación entre el mismo sexo. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Y bueno, ahí caben otra cantidad de pecados. Que todo eso es infidelidad delante de Dios. Entonces el Señor quiere que nosotros nos apartemos de todas estos pecados, porque todo esto desagrada a Dios. Todo esto deshonra a Dios. Todo esto no es fidelidad a Dios. Esto es infidelidad a Dios, y al igual que el adulterio tiene graves consecuencias a nuestra vida espiritual. Ayúdanos usted, hermosa Ami, con Josué 24, 14 al 15. Ahora pues temen a Jehová y sírvale con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvieron a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servirás, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitéis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén, aleluya. Dice: quiten esos dioses
a los cuales sus padres sirvieron, y sírvanme con fidelidad, con integridad, con temor. Porque nosotros debemos escoger, mi amada. Usted decide. Esto es una decisión. Ser fiel a Dios es una decisión. La idolatría hay que quitarla del corazón. Todas esas cosas que nosotros amamos y a las cuales estamos aferradas y que muchas veces se nos hace difícil dejar. Eso se puede dejar, solo es una decisión. Y con la ayuda de Dios vencemos para poder permanecer fieles a Dios. Porque dice Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Él se pone delante de su familia, por eso dice yo y mi casa. ¿Quién va a tomar la decisión de serle fiel a Dios? Usted, mi amada. Yo. Usted no puede decidir por su cónyuge, por sus hijos, por los hermanos de la iglesia, pero usted puede decidir por sí mismo. Entonces, por nosotras mismas, decidamos serle fiel a Dios. Decidamos hoy servirle con todo el corazón. Quitar y arrancar esos dioses que están entronados en nuestra vida y decir, Señor, decido serte fiel. Te prefiero a ti, te elijo a ti sobre todas las cosas. Número 3, ¿cómo podemos ser fieles a Dios? Número 1, obedeciendo la palabra de Dios. Esto es muy importante. ¿Cómo podemos serle fiel a Dios? Obedeciendo la palabra de Dios. Primero de Reyes 2, 3 al 4. ¿Quién lo tiene? Primero de Reyes 2, 3 al 4. Yo. Ayúdeme, princesa. Guardar los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y su testimonio, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Siga, princesa. Para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Amén. Gracias, amada Idalia. El Señor dice, guarda los preceptos de Jehová. ¿Qué es guardar? Guardar es obedecer. Guardar es cumplir. Guardar es hacer lo que Dios dice que hagamos. Andando en sus caminos. Observando, mirando, viendo sus estatutos y sus mandamientos. Sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Dios no nos pide algo de por gusto. Dios quiere que le seamos fiel a Él. ¿Por qué? Porque Él quiere que prosperemos en todo lo que hagamos y en todo lo que emprendamos. A veces no experimentamos prosperidad en lo que hacemos, en nuestra vida espiritual, en el hogar, en el trabajo, en el ministerio, qué sé yo. Porque muchas veces no le estamos siendo fiel a Dios. Para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren, o sea, obedecieren mi camino, siguen mi camino, andando delante de mí, con verdad de todo su corazón y de toda su alma, dice la palabra, jamás faltará a ti varón en el trono de Israel. Entonces, cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando le somos fieles a Dios, aún nuestras generaciones heredan esa bendición. Entonces, vale la pena, mi amada. Vale la pena serle fiel a Dios. Ayúdenme por favor con Deuteronomio 10, 12 al 13. Ahora pues, Israel, que pide a Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos
y que le ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Amén. Ven, mis amadas. Guarda los mandamientos del Señor y los estatutos que Él te ordena para que tengas prosperidad. El Señor eso es lo que nos pide a nosotros. Nosotros debemos tener eso presente en nuestro corazón. Por eso es tan importante meditar y estudiar la palabra, porque al penetrar y al compenetrar con ella, nuestra mente va siendo transformada, nuestro corazón va siendo transformado y podemos ir cambiando nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de comportarnos. Dios quiere que seamos obedientes a su palabra. Gloria sea nuestro Dios. El Señor dice en Jeremías 2:2, ve y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice el Señor, de ti recuerdo el cariño de tu juventud, el amor de tu desposorio, de cuando me seguías en el desierto por tierra no sembrada. El Señor está recordando ese amor, ese cariño que su esposa sentía por él cuando se acababa de casar. Y es que cuando una persona está recién casada, es todo amor. Y más que todo cuando uno anda de novio, no le ve defecto a su pareja, a su novio, a su novia, no le ve ningún defecto. Pero ya cuando vienen las dificultades y los problemas, cuando ya se presenta la cosa seria, entonces nos vamos olvidando de ese amor. Ya no queremos luchar, ya no queremos seguir, ya no queremos esforzarnos. Y lo mismo pasa en el camino del Señor. A veces comenzamos con todas las ganas y decimos, ahora sí yo le voy a servir a Dios. Ahora sí yo voy a orar. Ahora sí yo voy a estar en la palabra. Ahora sí yo voy a madrugar a orar. Ahora sí yo voy a ayunar. Yo sí voy a serle fiel a Dios. Yo sí voy a obedecer a Dios. Pero a veces solo es el principio nada más. Y luego cuando viene la cosa seria, cuando se presenta la prueba, el momento difícil, no queremos. Y el Señor dice, de ti recuerdo el cariño de tu juventud, el amor de tu desposorio, de cuando me seguías en el desierto por tierra no sembrada. Ay, Señor, yo te voy a servir, aquí estoy, Señor, yo sí te quiero obedecer, yo sí te voy a ser fiel. Pero a veces solo son promesas y luego se nos olvida rápidamente las promesas que le hacemos a Dios. Pero yo te animo esta noche que escuches la voz de Dios que te dice, regresa al primer amor, regresa a ese amor con el que amabas a Dios al principio. Como nosotros, les decía en el punto número 3, podemos serle fiel a Dios. Primero, obedeciendo a la palabra de Dios. Segundo, no descuidando nuestra vida espiritual. No descuides tu vida espiritual, mi amada. Tú tienes que saber que los ejercicios espirituales son los que te mantienen firme, siéndole fiel a Dios. Cuando tú te congregas, cuando tú meditas en la palabra, cuando tú oras todo el tiempo, cuando tú, mi amada, perseveras en el servicio de la obra del Señor, cuando tú perseveras en el ayuno, en la oración, en la palabra, en todo eso te ayuda a mantenerte activa espiritualmente y a no caer. Ayúdenme allí, por favor, con 1 Corintios 10, 12 y 13. 1 Corintios 10, 12 y 13. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén, gracias, amada Meli. El que cree estar firme, mi amada, mire que no caiga. Tenemos que tener mucho cuidado. No descuidemos nuestra vida espiritual. Tentaciones vienen y van, porque créame, van a venir. Si no le han venido, van a venir.
y posiblemente usted está experimentando una tentación. Pero fiel es Dios, que Él no le va a permitir ser tentado más de lo que usted puede soportar. Junto con la tentación, Dios le provee la salida, la vía de escape, para que usted pueda resistir al enemigo. Por eso, mi amada, debemos de permanecer en la oración, permanecer en la palabra, permanecer en el ayuno, congregarnos. No dejemos de congregarnos, dice la palabra, como algunos tienen por costumbre. Algunos ya se acostumbraron a no congregarse y por eso su vida espiritual se enfría. Con poquito se cae. Por eso Dios dice: el que cree estar firme, mire que no caiga. ¿Usted en este momento cree que está firme? Cuídese de no caer. Yo en este momento creo estar firme. Tengo que cuidarme de no caer. Amadas, no descuidemos nuestra vida espiritual. ¿Cómo podemos serle fiel a Dios? Sabiendo administrar las finanzas que Dios ha puesto en nuestras manos. Esto es lo otro. Sabiendo administrar las finanzas que Dios nos ha dado. Segundo de Crónicas 31:12. Me ayudan, por favor. Y en ellas depositaron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas fielmente, y dieron cargo de ello a levita, Conineas, el principal, y Semeí, su hermano, fue el segundo. Amén. En esta versión que yo tengo aquí dice que fielmente llevaron las ofrendas, los diezmos y las cosas consagradas. A veces a esto de las finanzas no le tomamos importancia, pero esto es fidelidad a Dios. Esto no es quedar bien con un pastor. Esto no es quedar bien con una iglesia. Esto es ser fiel a Dios. ¿Usted quiere ver la mano de Dios en sus finanzas? Usted tiene que comenzar a ser fiel con su diezmo, su ofrenda, su primicia. Porque eso le agrada al Señor. Dice la palabra en Malaquías: yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Lo otro es que tenemos que ser, ¿cómo nosotros podemos serle fiel a Dios? Enseñando la palabra con un corazón sano. Enseñando la palabra con un corazón sano. Leamos 2 de Timoteo 2:2. Dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, la palabra es clara aquí cuando dice que alguien puede enseñar cuando está siendo fiel a Dios. Eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amada, tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces hablamos desde un corazón que está dolido, desde un corazón que está cubierto por el pecado. A veces ministramos la palabra y lo estamos haciendo desde un corazón que no está siendo fiel a Dios. Por eso dice la palabra: esto encarga a hombres fieles, hombres y mujeres fieles a Dios, que sean idóneos para enseñar. Y una de las características de alguien que enseña es que tiene que estar siendo fiel a Dios. Porque antes de que usted y yo hablemos con nuestras palabras, tenemos que hablar con nuestro ejemplo. Si usted sabe que hay un pecado en su vida, que usted en este momento no le está siendo fiel a Dios, es mejor que sane su corazón. Es mejor que restaure su vida y que se encargue de que Dios restaure su interior, para que cuando usted esté lista, usted pueda enseñar a otros. Porque primero usted tiene que experimentar en su vida lo que es el poder transformador de la palabra, el poder sanador de la palabra, para que usted pueda ministrar a otros. Porque a veces eso que llevamos en el corazón lo transmitimos por nuestras palabras. Y eso, en muchas ocasiones, lo que hace es que solamente está como sacando lo que hay en el corazón. Entonces, porque la misma palabra dice que de lo que hay en el corazón, de eso habla la boca.
Entonces tenemos que estar con un corazón sano. Esto también es fidelidad a Dios. Cuando ministramos la palabra con un corazón sano. Cuando nosotras no tenemos un corazón sano y estamos ministrando la palabra, entonces es como que nos cae la saliva en la cara. Y luego la gente utiliza eso más bien para señalarnos. Y no es esa la que predica. Y no es esa la que habla de Dios. Y mírenla cómo se comporta. Y mírenla cómo habla. Y mírenla cómo es su conducta. Y mírenla cómo y esto y aquello. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, el Señor dice, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, si usted está atravesando una situación difícil, donde usted sabe que tal vez su corazón esté en amargura, o usted sabe que está batallando con una situación, es lo más recomendable es que usted restaure su corazón, sane su corazón, y cuando usted ya esté sanita, entonces usted ministre a otros con la palabra de Dios. Aquí ya para terminar, mis amadas, les tengo unas promesas para los que son fieles. La palabra tiene muchas promesas, pero yo solo les voy a dar algunas esta noche. Les voy a leer, voy a ir leyendo algunos versículos, yo los tengo aquí. Usted si quiere los puede ir anotando. Estas son promesas para los que son fieles. Segunda de Timoteo 2, 11 al 13 dice, palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Entonces, el Señor primero dice, si tú mueres a la carne, si tú mueres al orgullo, si tú mueres al pecado, tú vas a vivir con el Señor. Si tú perseveras, tú vas a reinar con el Señor. Si tú le niegas, Él también te va a negar a ti en aquel día. Si tú eres infiel, Dios permanece fiel. ¿Cómo así? Supongamos, si tú le eres infiel a Dios, si tú caes en el pecado, si tú practicas el pecado, Dios permanecerá fiel en cumplir lo que Él ha dicho. Por ejemplo, si tú le eres fiel a Dios, Dios te va a dar lo que Él te prometió, porque cada promesa tiene una condición. Pero si tú le eres infiel a Dios, entonces Él permanecerá fiel en darte el castigo por tu desobediencia. ¿Por qué? Porque Dios no puede negarse a sí mismo. Y Dios no puede dar un galardón a quien no se lo merece. El Señor es claro en su palabra. Él es claro en su palabra. Él dice que nosotros debemos de ser obedientes para que podamos ser partícipes de la recompensa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero si somos infieles, dice, Él permanece fiel. O sea, Él va a ser fiel a su palabra. Él va a ser fiel a lo que Él ha dicho en la Escritura. Él no cambia. Él dice que los ávaros, los idólatras, los fornicarios, los adúlteros, los borrachos, los homosexuales, todos ellos no heredarán el reino de los cielos. Y eso va a ser así. Eso no va a cambiar. El corazón de Dios no cambia. ¿Cómo es que Dios... Entonces, ¿cómo es que estas cosas pueden cambiar? Cuando nosotros nos arrepentimos de corazón y nos apartamos del pecado, venimos a Cristo y nacemos de nuevo. Entonces, podemos alcanzar las recompensas que Dios ofrece para que los que son fieles a Él. Salmos 31, 23 dice, amad al Señor todos sus santos, el Señor preserva a los fieles y retribuye plenamente a los que obran con soberbia. Mira, dice, retribuye plenamente a los que obran con soberbia, pero a los que son fieles dice que Él los preserva. Entonces, esta es la promesa de Dios. Si tú eres fiel, Él te va a preservar. Salmo 101, 6 dice, mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra. ¿Tú quieres que Dios tenga sus ojos puestos en ti? Tienes que serle fiel a Dios para que moren conmigo. ¿Tú quieres morar al lado de Cristo en la patria celestial? Tienes que serle fiel a Dios. El que anda en camino de integridad me servirá. Estas son promesas maravillosas. Proverbios 28:20 dice, el hombre fiel abundará en bendiciones. Mira qué interesante esto. Pero el que se apresura a enriquecerse no quedará sin castigo. La fidelidad
trae como resultado la fidelidad a Dios, incluso la fidelidad en el cónyuge. Trae como resultado abundancia de bendiciones. Pero el que hace lo incorrecto, como el que se apresura a enriquecerse o el que se enriquece con negocios ilícitos, dice la palabra, no quedará sin castigo. O sea, el que es infiel a Dios no quedará sin castigo. Mateo 24, 45 al 47. Dice la palabra de Dios: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien su señor, cuando venga, lo encuentre haciendo así. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Dios está diciendo esta noche: ¿hay algún fiel aquí? ¿Hay alguno que es fiel y prudente a su Señor? ¿Hay alguno que está cuidando lo que Dios le ha dado? Dichoso es, feliz es. Y cuando su Señor venga y lo encuentre haciendo así, lo pondrá, dice, sobre todos sus bienes. En otras palabras, el Señor no te va a dar más de lo que tú no puedes manejar. Si tú no has aprendido a manejar lo poco, el Señor no te va a dar lo mucho para manejar. Lucas 12, 42 al 44 dice: el Señor dijo: ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor pondrá sobre sus siervos para que a su tiempo les dé sus raciones? Dichoso. En otras palabras, si tú eres fiel a Dios, tú serás una persona feliz. Tú no carecerás de gozo en tu corazón. Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. De verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Entonces, ¿tú quieres disfrutar de verdadera felicidad en tu vida? ¿Tú quieres disfrutar del gozo de Dios en todo tiempo? Pues séle fiel a Dios. Simplemente, séle fiel a Dios con las indicaciones que Dios te ha dado a través de su palabra. Segunda de Timoteo 4, 6 al 8 dice: porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Tú quieres esa corona que el Señor tiene reservada para ti? Ese juez justo tiene una corona para ti y para mí. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pelear la buena batalla. Y no solo eso, terminar la carrera, guardar la fe. Y el Señor nos dará esa corona de vida. Apocalipsis 17:14 dice: estos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, escogidos y fieles. El Cordero vence las tinieblas que vienen a los hijos de Dios. El Cordero pelea por nosotros los hijos de Dios. ¿Pero por quiénes? ¿Por cuáles hijos? Por los que somos fieles a Dios. Entonces, ¿tú quieres que Dios pelee cada una de tus batallas? Dios no pelea las batallas de los hijos infieles. Dios no está a favor de los infieles, mi amado, mi amada. Dios no está a favor de los infieles. Dios está en contra de los infieles. A Dios le encanta la fidelidad porque Él es un Dios fiel. Entonces Él cumple el pacto que ha hecho con su iglesia, con su amada. Nos toca a nosotros ahora cumplir. La fidelidad se entrega no solamente porque las personas son fieles. Nosotras somos fieles a Dios. Y nuestro mayor compromiso es serle fiel a Dios, no a un ser humano. Nosotros vamos a ser fiel a Dios en todos los aspectos de la vida. Nosotras tenemos que evitar el pecado. Nosotras tenemos que apartarnos del pecado. Nosotras tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón. Nosotras tenemos que servir a Dios con todo nuestro corazón. ¿Para quedar bien con un ser humano? No.
Es porque Dios se merece eso de nosotros. Es porque Él es un Dios fiel y por lo tanto se merece nuestra fidelidad. Es porque Él cumple sus promesas. Nosotros somos los que no cumplimos muchas veces, pero Dios sí cumple sus promesas. Tú le eres fiel a Dios, todas esas promesas son para ti. Pero si tú le eres infiel, dice, Él te va a negar en aquel día. Y tú te vas a presentar delante de Dios un día. Y Dios lamentablemente te dirá, apártate de mí, yo no te conozco. Por eso les digo, mis amadas, vale la pena serle fiel a Dios. Yo sé que cuesta en un mundo tan lleno de pecado, en un mundo tan lleno de maldad, en un mundo donde la gente ya no valora la fidelidad, donde la gente avala el pecado y desaprueba lo que viene de Dios, donde incluso en la iglesia se están aprobando muchas cosas que no están conforme a la Escritura y están desaprobando la verdadera doctrina de Dios. Pero el Señor nos está llamando a ser una esposa fiel. El Señor nos está llamando a vivir para Él, no para un ser humano. No, nosotros a Dios, nosotros a la gente la podemos engañar y podemos aparentar ser cristianas delante de la gente. Nosotros podemos aparentar amar a Dios. Nosotras podemos aparentar quizás porque nos vestimos como cristianas o porque nos comportamos delante de la gente como cristianas. Pero a Dios lo podemos engañar. No. Dios nos conoce. Y Dios sabe si verdaderamente le estamos siendo fiel a Él. Dios sabe si verdaderamente tenemos un compromiso firme de serle fiel a nuestro Dios. Nosotras tenemos que tener esa decisión en nuestro corazón y con la ayuda del Espíritu Santo lo vamos a lograr. Aunque el mundo no valore la fidelidad, aunque quizás tú estés pasando por diversas pruebas y circunstancias, pero aún así Dios te dice que tienes que serle fiel. Y si Dios lo dice, pues entonces yo lo voy a hacer, porque yo quiero obedecer a mi Dios. Oremos al Señor esta noche. Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, por la enseñanza de esta noche. Gracias, Padre, por hablar a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tu palabra es vida, porque tu palabra es poder, porque tu palabra nos cambia, nos transforma nuestra manera de pensar y de vivir. Señor, queremos más de ti. Queremos más de tu espíritu para hacerte fiel a ti, Señor. Porque este mundo está cada vez más distorsionado y al revés. Pero nosotros sabemos, Señor, que nuestra responsabilidad como tus hijos es serte fiel a ti. Ayúdanos, Señor, para no fallarte, porque tú no nos fallas a nosotros, Padre. Tú eres un Dios fiel y verdadero. Tus promesas son fieles y verdaderas, Señor. Gracias, Padre Santo, por ayudarnos. En tus manos nos depositamos, Señor, y creemos con todo el corazón que somos la esposa fiel por la cual tú regresarás un día, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.